Entonces, recordando un poco lo que es la convolución decía hace rato que es una operación entre señales. Entonces, en particular, cuando una de esas señales es la respuesta al impulso de un sistema y la otra señal es la entrada del sistema, lo que estoy calculando con la operación de convolución es la salida del sistema, formalmente hablando, o dicho, ¿no? Que es algo de lo que me comentaban hace rato. El supuesto de que yo puedo descomponer una señal cualquiera en funciones delta arroja como resultado esta convolución, o que la salida del sistema será la convolución de la entrada con la respuesta al impulso del sistema. Entonces, y está definida para los dos dominios. Tengo entonces x de n, tengo una función que es la respuesta al impulso del sistema, quiero ponerlo acá, h de n es respuesta al impulso del sistema, y y de n es mi salida del sistema. Entonces, en el dominio discreto, y de n es igual a la convolución de x de n con h de n, y la definición matemática, o la definición de la convolución, es la sumatoria sobre un nuevo índice que se llama k, de menos infinito a infinito de mi señal de entrada x de k por h de n menos k, que en este supuesto, y como gráficamente sucede, lo que estoy poniendo al revés y trasladando en el tiempo es la función h de n, o la respuesta al impulso del sistema. Y decía que existen para los dos dominios, entonces lo pongo en azul, el dominio continuo, x de t. Existe entonces un sistema que tiene una respuesta al impulso, que no hemos visto cómo se calcula, pero que existe, h de t, y tengo como salida una función que es, o una señal que es y de t, y pasa exactamente lo mismo. H de t es la respuesta al impulso del sistema, pero continuo, y y de t es igual a x de t en convolución, que se simboliza con ese asterisco, con h de t. Esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de tau, que es así como yo simbolizo a tau, por h de t menos tau, y aquí la diferencial es de tau, que es una variable DOMI que me sirve para poder hacer esta operación, si no, no podría hacerla formalmente. Entonces, la convolución como operación me permite conocer entonces la salida del sistema ante cualquier entrada, sea la que sea, siempre y cuando yo conozca esta, que es la respuesta al impulso del sistema. Y la respuesta al impulso depende de cada sistema, es única, exclusiva para cada uno de los sistemas, y se deriva de la respuesta de la ecuación de diferencias o de la ecuación diferencial propiamente dicho. Ecuación de diferencias, ecuación diferencial en el caso continuo. ¿Listo? ¿Sale? Entonces, habíamos visto que en el caso de las series discretas, yo puedo, la operación de convolución me sirve para hacer multiplicaciones de polinomios de una manera, entre comillas, más sencilla, porque los puedo ir multiplicando, los considero series en el tiempo, entonces eso es lo que estoy multiplicando, estoy trasladando y haciendo esa acumulación de cosas, que es finalmente lo que estoy haciendo cuando descompongo a la señal x de t en una sumatoria infinita de deltas desplazadas en el tiempo y escaladas por los propios valores de la x de t. ¿Sí? Pero el concepto es distinto. Cada punto de la señal x de t lo estoy considerando como un escalar multiplicando a una señal, y no una señal que está entrando al sistema y generando una salida que sea y de t o y de n respectivamente hablando. ¿Sale? No sé si haya preguntas hasta ahorita o no, ninguna. ¿Sí, no? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bueno, entonces la función de respuesta al impulso, que está aquí, vamos a empezar. Bueno, antes de eso, necesito definir algunas propiedades de la convolución. Entonces, voy a poner aquí propiedades de la operación. Como es un operador lineal, entonces
primero cumple con linealidad. Es decir, que si yo tengo a y de n como x de n en convolución con h de n, entonces lo primero que hace es el escalamiento. Si yo tengo y de n como a que multiplica a x de n en convolución con h de n, entonces la salida es simplemente a por y de n. O sea, si la entrada está escalada por un factor, ya sea esta o esta está escalada por un factor, la salida estará escalada por un mismo factor que está expresado por ahí. Y junto con la linealidad viene también entonces la superposición. Entonces, si x, le voy a poner así, si x3 de n es igual a la suma de x1 de n más x2 de n, o sea, la señal x3 es una sumatoria de dos cosas, y es más, lo puedo poner de una vez escalado para demostrar completamente la linealidad. Está multiplicado por valores a y b, donde a y b son escalares, o sea, son números. Pueden ser reales, pueden ser imaginarios, pueden ser fracciones, pueden ser negativos, pueden ser positivos, puede ser lo que sea, pero son escalares, o sea, son números. Entonces, y de n, que es igual a x3 de n en convolución con h de n, sustituyo esta definición aquí, y entonces esto es a x1 de n más b por x2 de n en convolución con h de n. Si es linealidad, entonces cumple con los principios de superposición, de asociatividad, de distributividad de la operación, y entonces esto es igual a por x1 de n en convolución con h de n más b por x2 de n por h de n. O sea, es la sumatoria de esas dos partes, que las puedo poner así por separado, y yo podría haber definido por acá, entonces y1 de n es la convolución nada más de x1 de n con h de n, y2 de n es igual a la convolución de x2 de n con h de n, y esto significa que esto es a veces y1 de n más b veces y2 de n, y entonces y3 de n es eso. Sumé las entradas, esto es lo que estaba pasando a la entrada es la suma de a veces x1 más b veces x2, yo conozco entonces la salida de la señal 1, que es esta, y de la señal 2, que es esta, y por lo tanto, como las dos entradas fueron combinadas hacia el sistema, que está aquí, esta señal que está acá, entonces la salida es la sumatoria con las mismas ponderaciones que le hice a las entradas, exactamente lo mismo, pero colocada por acá. Entonces es tal cual la operación la propiedad de linealidad de mi convolución. Y junto con ella vienen las propiedades de asociatividad y distributividad de las operaciones, que esas operaciones o esas propiedades son resultado de la propiedad principal, que es la linealidad de los temas. Conmutatividad significa que no importa el orden de los factores, el producto es el mismo. Asociatividad es justamente esto, que está sumándose, entonces lo separo aquí, el signo que está aquí en medio de la suma es lo que queda aquí adentro, y que estaba multiplicando, convolucionando, es lo que queda acá. Entonces aquí me faltaba un asterisco para hacerlo ahí. Entonces aquí voy a poner conmutatividad, o sea, y lo voy a poner en el medio tiempo, y de t es igual a x de t en convolución con h de t, y esto es lo mismo que h de t en convolución con x de t. Así en papel significa poco, pero si desarrollo entonces la propiedad de la integral, esto es la integral de x de tau por h de t menos tau diferencial de tau. Estoy volteando a h,
Esto es la integral de menos infinito a infinito de h de tau por x de t menos tau, diferencial de tau. Estoy volteando a t. En la práctica, o sea, en las gráficas que genero, estoy haciendo algo distinto al voltear a h o al voltear a t, y yo sé que el resultado es exactamente lo mismo. Entonces, eso es las propiedades de conmutatividad. La otra propiedad es la invariancia en el tiempo. Invariancia en el tiempo. Entonces, la invariancia en el tiempo dice que si yo tengo y de t que es igual a x de t en convolución con h de t, esa es mi función, yo sé que existe eso. Entonces, si x de t menos t0, o sea, x de t sufre un desplazamiento, y de t sufre el mismo desplazamiento. Eso es lo que significa la invariancia en el tiempo. Literal, si yo muevo la entrada, que eso es lo que dice la invariancia del tiempo en el sistema, si yo muevo la entrada, la salida se va a mover exactamente igual que lo que se movió la entrada, y por lo tanto y va a ser y de t menos t0 con el desplazamiento que estoy colocando. Lo voy a poner aquí en vídeo, creo que es más claro. Estoy metiendo x de t menos t0 en convolución con h de t, y el resultado va a ser y de t menos t0. Eso es lo que va a pasar. Cuando yo muevo una de las entradas, la desplazo en el tiempo, para adelante o para atrás, ese desplazamiento que sufre la entrada, la va a sufrir la salida de la misma manera. O sea que si yo ya calculé esta y simplemente estoy desplazando la señal a una de las señales, la salida ya no tengo que calcularla otra vez, ya sé cuál va a ser la salida, simplemente la desplazo. Eso es lo que pasa. Y si tengo entonces un doble desplazamiento, si h de t también sufre un desplazamiento, por ejemplo t1 que está ahí, entonces y de t menos t0 más t1 va a ser igual, o sea, el desplazamiento que sufre la señal, como x de t menos t0 en convolución con h de t menos t1. O sea, si las dos señales se desplazan, no tienen que ser las mismas, entonces la señal va a cambiar. Eso es lo que está diciendo la propiedad de invariancia en el tiempo. Y ya con eso tenemos demasiado como para poder utilizarla en los sistemas y poder entender la convolución como aquella función que me permite calcular la salida de un sistema ante una entrada cualquiera. Ya no tengo que partir en ecuación particular y homogénea. De hecho, esta h de t está asociada con la ecuación homogénea, y solamente con eso es suficiente para poder analizar o para poder conocer la salida del sistema ante una entrada nueva, o en nuestro caso simularla y predecir cuándo es que la señal va a tener un cierto valor, o si el sistema es estable o inestable, si el sistema responde como quiero que responda, o en su caso diseñar una respuesta al impulso que me permita hacer con el sistema, o que el sistema reaccione como yo quiero que reaccione. Eso es por lo que se utiliza estas propiedades, o esta función de convolución. ¿Vale? Y esas propiedades son las más básicas, entonces son las únicas necesarias que necesitamos ver para este concepto de convolución. Y entonces vamos a hacer otros ejemplos de convolución entre las señales. Bueno, y me faltaba algo más. Entonces le voy a poner, no propiedad, no es una propiedad, sino una descripción, sino los intervalos. Y nada más voy a poner los intervalos de la convolución. La convolución tiene, dependiendo del tipo de señales, si, entonces defino si y de t es igual a x de t en convolución con h de t. Y ahora tengo dos posibilidades, si h de t y
y x de t son finitas, entonces y de t es finita. No hay otra opción. O sea, si las dos señales que estoy haciendo la convolución son finitas en el tiempo, entonces su salida, la operación de convolución, también será finita. Entonces, si x de t o h de t son infinitas, entonces y de t es infinita. Si una de las dos entradas, cualquiera de las dos entradas es infinita, su salida entonces será infinita porque nunca deja de existir la salida y de t para estas cosas o para esta función que estoy aquí. Y entonces decía que en el caso finito existen 5 intervalos. Y el intervalo 1 es señales no se tocan, o sea, las señales están tan alejadas que no se tocan, y aquí podemos poner un pequeño dibujito para completarlo, y ponemos un dibujito con un triángulo, por ejemplo, ese triángulo y un cuadradito, que son las dos señales que estoy utilizando. O sea, las señales no se están tocando. No importa quién sea x1, no importa quién sea x o quién sea h, las señales no se tocan y ese es el primer intervalo, y eso pasará hasta que, si esta es la señal que está al revés, o sea, la señal verde es la que está al revés, la que volteé, empiece a tocar a la señal roja, y eso va a suceder hasta acá. Entonces ese es mi primer intervalo. 2 es señal 1 empieza a tocar o empieza a adentrarse en la señal roja, señal 2, y eso sucede aquí. Así está, y la otra está así. Una parte de la señal verde está tocando a la señal roja. Eso es el segundo intervalo, y hasta que este momento llegue hasta acá, va a seguir siendo parte de este segundo intervalo. El tercer intervalo, déjenme ponerlo acá, entonces tercer intervalo, vamos a ver, señal 1 está dentro de señal 2, y eso sucede, aquí tengo este señal 2, que es esta, y la señal verde está aquí. Está completamente sombreada la señal verde por la señal roja, está completamente dentro, y entonces ese es el tercer intervalo. El cuarto intervalo, que es el que voy a colocar por acá, cuarto, señal 1 empieza a salir o sale de señal 2, y eso sucede así. Triángulo, recuerden que el triángulo no se ha movido, entonces ahí está, esto va para acá, y entonces el frente de la señal verde ya está afuera de la señal roja, o del espacio que ocupa la señal roja, y se empieza a recortar. Entonces la integral no se empieza a recortar, el espacio de la integral que puedo evaluar, y 5, que es cuando termina, las señales no se tocan o ya salieron, y eso sucede ahora al revés, así y así. Las señales ya están completamente fuera. Entonces esos son los 5 intervalos para unas señales con caso finito. En el caso infinito existen solamente 2 posibilidades. Si las dos señales son derechas o son izquierdas de las dos señales, solamente pueden haber o no se tocan o se están tocando las señales. Si son infinitas por ambos lados, las señales siempre se están tocando. Entonces eso limita mucho la forma de la integral, y esto es
lo que vimos en la clase de ayer, que eran justamente estos intervalos, que es el más complicado de los casos para poder evaluar. Cuando mis señales son señales que tienen una duración finita, es lo que deriva en muchos más intervalos. Y ahorita vamos a ver ejemplos de señales que son derechas, o sea, son respuestas al impulso de mi sistema. Las puedo ver como respuestas al impulso y por eso quiero evaluar ese tipo de fenómenos con esta función de convolución. Y ahora viene algo interesante. Entonces, si yo estoy diciendo que esa función rara que se llama respuesta al impulso es justamente lo que se observa cuando un sistema es estimulado, entonces eso me da también propiedades del propio sistema. Déjenme poner acá un diagrama. Entonces tengo esto así, es lo que está pasando aquí, y aquí tengo entonces delta de t, esto es lo que puse a la entrada, y aquí tengo a la salida h de t, o sea, si yo pongo un impulso en la entrada, lo que sale del sistema es justamente un impulso. Y ahora voy a hacer entonces una gráfica de esto. El impulso, si estoy colocando este impulso delta de t, entonces ese impulso lo coloco aquí. Y ese es mi delta de t. Esa es la función delta de t, esto es delta de t. Por lo tanto, esto tiene altura unitaria y recuerden que en el caso continuo, el pulso, voy a ponerlo acá, no se olvida la definición de delta. Delta de t es un valor que va hasta el infinito cuando el tiempo es igual a 0 y 0 en otro caso. Y esa es una de las partes de la definición de la delta. La otra parte de la definición de la delta es que la integral de menos infinito a infinito de delta de t, diferencia del tiempo, es igual a 1. Esa es la otra parte importante de la delta. Es una función y se representa gráficamente así, es una función que va al infinito en el tiempo t igual a 0 y el resto de los tiempos vale 0, entonces simplemente no se pinta, aunque formalmente yo debería poner aquí una línea azul porque es parte de la función, que es la función realmente lo que estoy poniendo aquí, y este es mi eje de tiempo. Y la otra parte de la función dice que si yo integro todo el tiempo, o sea, si integro todos los valores de la delta, su área es unitaria. Esa es una parte importante. Muy distinta al impulso discreto, donde el impulso discreto, la función vale 1 en la muestra n igual a 0 y 0 el resto de los tiempos. Entonces, la función delta de t tiene estas dos partes y con estas dos ecuaciones es como se define la delta de t. Muy bien, entonces lo que yo puse en el sistema fue esta cosa que está aquí. Físicamente el impulso no se puede generar, no puedo tener una función que vaya hasta el infinito de una duración 0 y que tenga un área 1. Es un concepto teórico, la delta, es una función que representa un cuanto de energía, o sea, una unidad de energía de algo que está ahí. No existe, no puedo generar un impulso, eso es algo real. No puedo yo, como humano o en la naturaleza, generar una función impulso, o sea, para poder observar la función impulso o la respuesta al impulso en un sistema físico, porque estoy en el dominio analógico, no puedo hacerlo. Eso es importante. Pero sí puedo teóricamente saber cómo sería esa respuesta al impulso. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Ahorita quiero nada más saber qué es lo que pasaría con estas formas que están acá. Entonces, si yo supongo eso, si yo supusiera que pudiera generar eso, que es una función que va tiene una duración muy pequeña y tiene una altura muy grande y su área es 1, entonces esa función puede estar estimulando, puede generar un estímulo sobre mi propio sistema y de hecho puedo simular o puedo aproximar la función delta. Y la puedo aproximar de distintas maneras. Imaginen que la función delta es, voy a ponerla acá,
luego así, y de repente subo muchísimo, luego voy para abajo, luego voy para abajo. Entonces la duración de aquí para acá trato de hacerla lo más compacta posible, y entonces la altura empieza a aumentar, 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 y toda el área que está aquí adentro es un área unitaria. Entonces esa puede ser una aproximación de la función impulso. Lo malo de esta aproximación es que aquí tengo un desnivel, o sea, tengo un salto, y eso tampoco lo puedo generar en dominio continuo. Lo que sí puedo generar en dominio continuo es algo que es más razonable, que sea una función casi continua, donde sube, 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 y luego va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo, como esa curva que se ve ahí. Entonces es una curva que va hasta arriba y luego va para abajo, y es algo que aproxima el impulso. El impulso como tal no lo genero, pero tengo aproximaciones del impulso, lo que está pasando es que es un evento de muy poca duración, o sea, la duración del tiempo es muy angosta, pero su magnitud es muy grande. Y entonces eso en la vida física podría significar un golpe, eso podría ser un impulso, golpear algo podría ser simulación de un impulso, aplaudir puede ser un impulso, o simplemente empujar y quitar podría ser considerado como un impulso. Entonces esa es una forma de aproximar el impulso en cuestiones físicas. Si eso pasa, supongamos que yo tengo entonces mi masa, voy a colocar aquí otra vez el ejemplo de, tengo mi masa, colgando aquí de un resorte, que está ahí, atraída por la fuerza de gravedad, y esta masa que está aquí, yo llego y le puedo hacer así, la golpeo con algo que dure muy poco, o sea, el contacto de mi mano o el contacto de con los que sea que estoy golpeando a la masa, dura muy poco, pero le pongo mucha energía, le pongo mucha fuerza, le pongo un cuanto de fuerza, un cuanto de energía, mejor dicho, para poderlo empujar, esa parte, ¿no? Entonces, si eso pasa, que es justamente este desnivel, o esta función que estoy viendo por acá, déjenme graficarla mejor abajo para que sea más claro, para no ensuciar demasiado mi gráfica. Aquí está. Ahí es donde va a suceder el golpe. En el momento que golpeo la masa, llego y le hago así, golpeo entonces la masa, ese momento es donde sucede esta función impulso. Y entonces, va para acá, ahí sucede el impulso de mi función, y lo que voy a graficar encima es la respuesta, o cómo se mueve esta masa en el transcurso del tiempo. Si esta es una masa que está en un mundo físico, donde tenemos fricción, donde tenemos la fuerza de gravedad que actúa, y actúa la fuerza del resorte, entonces lo esperado de la masa, si no estamos mal con nuestro experimento mental, sería algo así. La función va en cero porque no se mueve, y de repente cuando siente el golpe, esto empieza a moverse hacia arriba, luego va para abajo, y yo espero que la masa vaya para arriba, vaya para abajo, pase por debajo del nivel que tenía originalmente, vuelva a subir, vuelva a bajar, vuelva a subir, vuelva a bajar, vuelva a subir, vuelva a bajar, y se mantenga constante al final y regrese a su posición original. Y entonces esta gráfica que acabo de dibujar en este papel Telaranen translúcido es entonces mi respuesta al impulso del sistema. Eso es literalmente lo que necesito para entonces ahora describir el sistema en su conjunto. ¿De qué depende la oscilación que tome esta salida? Pues de la masa del resorte, de la masa del objeto, de la fuerza del resorte, de la gravedad y de la fricción. Y esos son los coeficientes del sistema que generarán el movimiento. Si es una masa muy ligera, entonces seguramente al hacerle así, la masa va a vibrar demasiado y va a tardar mucho en detenerse. Si el resorte es demasiado fuerte, entonces al golpearlo así, el resorte va a soportarlo y si acaso va a moverse poquito, después va a ir otra vez para abajo. Y todas estas condiciones generan entonces esta forma que estoy observando por acá. Y ahora con eso entonces
puedo, ya que tengo mi respuesta al impulso, ya la calculé, ahí está, mi respuesta al impulso, entonces la puedo trasladar a donde yo quiera. Eso es para indicar que ese es el t igual a 0. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo la vez pasada algo como con una guía? Entonces voy a poner otra vez aquí mi guía. Mi guía para decir que de aquí para abajo es donde va a pintar ese valor de x de k. Y entonces esto ya me sirvió para hacer esa parte. Ya vamos entonces a generar una respuesta a escalón, que sería entonces la entrada o qué es lo que pasa cuando yo le pongo una entrada que sea distinta al impulso a mi sistema. Entonces cambio la entrada, es lo que tengo que hacer, cambiar justamente la entrada de mi sistema. Y y de t es igual a x de t en convolución con h de t. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de tau. No estoy volteando la entrada, estoy volteando la respuesta al impulso por h de t menos tau diferencial de tau. Entonces primero lo hago gráfico para entender qué es lo que está pasando por acá. Y voy a poner entonces aquí mi eje de 0, entonces aquí está el eje de 0, este eje va a ser el eje t, este eje va a ser el eje tau, la parte de arriba, y voy a suponer que quiero entonces, o lo que dije es que x de t es igual a u de t, o sea es un escalón. Si x de t es igual a u de t, x de tau es simplemente, en este caso, la integral de menos infinito a infinito de u de tau por h de t menos tau. Ahorita no tengo una descripción algebraica, matemática o algebraica de esto, pero tengo mi gráfica, entonces no necesito ahorita la descripción algebraica de, por el momento, de h de t. Y esta señal u de tau, si este es mi eje tau, dice que si va a ser 0 para los valores negativos, o sea, antes de esto, de aquí, y positivos para todos los valores que van para acá. Alguien está aquí aplaudiendo mi salón virtual. Entonces, voy a ponerlo acá, una señal escalón. Entonces, el escalón dice, no, porque es roja también ahí. Entonces, vamos a ponerlo color verde. ¿Sí? Y para acá. Esa es mi señal escalón. Esto es u de tau. Por eso les digo que la señal, una de las señales no se voltea y es exactamente lo mismo en el dominio tau que en el dominio t. Y la otra es la función que voy a tomar. ¿Está? Voy a voltear. Estaba así originalmente. Ahora se convierte en u de menos tau porque es el nuevo eje donde está viviendo. Y ahora la puedo trasladar a lo largo del tiempo para donde yo quiera, y esa flechita morada que puse abajo indica la posición donde voy a pintar en este eje que se llama el eje del tiempo. Entonces va para acá y puedo entonces ir pintando mi nueva función o el resultado de la convolución de mis dos señales anteriores. Y voy a quitar este pedazo de papel. Voy a hacer una corrección. Entonces voy a quitar de aquí, de acá y lo de delante.
solo es para que me deje pintar. Sobre todo estas partes. Entonces, lo que decía hace rato, tenemos ahora solamente dos intervalos. Cuando esta señal, aquí es donde debo pintar, por eso dejé esta parte. Aquí es donde estoy pintando el valor de lo que indica que haga esta operación. Y la operación, o la gráfica para la operación, dice, calcula el área bajo la curva sobre todo tu eje tau de la multiplicación de estas dos funciones que están acá. Función 1, función 2. Función 2 está volteada y trasladada en el tiempo. Y ese va a ser el valor, de acuerdo a este trasladamiento, de tu señal, que es la señal y de t. Entonces, para todos estos valores negativos, si yo multiplico esto que vale 0 en la línea roja por esto que vale 0 en la línea verde, el resultado es 0. Y si yo integro todos esos valores, pues el resultado va a ser otra vez 0. Y entonces tengo un 0 aquí. Y todos los valores anteriores van a ser 0. Y todos los valores hasta esta posición serán entonces también iguales a 0. Y aquí voy a poner entonces mi valor de 0. Y ahora lo que tengo que hacer es ir acumulando entonces la multiplicación de estos dos, que es lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces, ahora, dado que una de las funciones es u de tau y u de tau es 1 para todos los valores de tiempo positivo, lo que estoy calculando es el área bajo la curva que se genera desde esta posición hasta mi valor de t que estoy calculando. Voy a ponerlo con lápiz para que podamos ver. Entonces, en esta posición en particular que tengo ahorita, que es esto, lo que voy a calcular es el área bajo la curva de este pedazo. Es nada más el área bajo la curva que tengo ahí. Conforme va moviéndose esta línea, esta gráfica por acá, entonces empiezo a tener más área y entonces calculo el área bajo la curva sobre todo este pedazo, y conforme voy moviendo esta curva que está aquí, pues entonces empiezan además a conjuntarse más áreas que tengo por acá, y así sigo y sigo y sigo y sigo, y como la serie o como h de t es una respuesta infinita, pues esto sigue, 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 y seguirá y seguirá y seguirá y nunca termina de ser evaluada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, lo que voy a hacer es ir calculando o ir estimando estas áreas, porque no tengo una función, pero sí puedo, con la forma de esta, más o menos ir conociendo o ir estimando cómo sería ese área bajo la curva que está ahí. Déjenme cortar un poco más. Hasta aquí. Porque todo me deja. Entonces, espero que tenga una tabla de corte. Y una navaja. Justamente aquí. Justamente acá. Ahí está. Esa es la posición donde voy a escribir. Entonces, por aquí. Eso es lo que está. Y ya tengo entonces donde escribir. Entonces, conforme va entrando esta función, que está aquí, noten cómo el área bajo la curva de esta gráfica que está invertida empieza a crecer, 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 hasta ahí. Y ahí tendría entonces el área bajo la curva de todo este lóbulo, y lo que pasó con la función fue que esta, que está acá, empezó de 0, porque no tengo área, empezó a subir, 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 hasta esta posición que está aquí, y llegó a un cierto nivel, que no sé cuánto sea, pero voy a suponer que ese es el nivel externo. Después, una vez que está ese primer lóbulo, ahora el área bajo la curva empieza a disminuir, porque tengo área positiva, tengo un área negativa, entonces empieza a disminuir, y este lóbulo que está aquí va a ir entonces yéndose un poquito más para abajo hasta llegar hasta esta posición, que voy a suponer que está como por acá. Entonces llegará hasta acá en la siguiente iteración, que es ir bajando, y luego otra vez empieza a subir, porque este lóbulo ya está completamente dentro, este lóbulo también está dentro, y ahora el área vuelve a ser positiva, entonces volverá a subir hasta una cierta posición, que supongo que es por aquí. Entonces
va a llegar hasta acá, y luego viene otro lóbulo negativo, entonces baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, y después de un rato ya las variaciones son tan pequeñas que ya no se notan, y entonces la función tiende a una función en equilibrio. Entonces sube, que es este término, ahí está, luego baja hasta por aquí, por decir algo, o sea, no es exactamente un cálculo como debería ser, y luego esto es cuando baja, luego otra vez sube, entonces vuelve a subir hasta acá, luego vuelve a bajar hasta acá, y luego se mantiene constante y sigue constante y sigue constante y sigue constante. Y así es como se vería entonces una respuesta al escalón de una función o de un sistema que tiene una respuesta al impulso de este estilo como tenemos acá. Entonces la función de convolución, y esto ya lo habíamos visto o por lo menos lo podemos imaginar en nuestro caso del ejemplo de la masa con el resorte que tengo aquí. Si yo empujo o si yo tengo algo que pueda mover a la masa sin sujetarla, el punto aquí es que no la sujeto, no la puedo mover, porque si la sujeto, la coloco donde yo quiero, entonces tengo una fuerza que empuja a la masa o que jala a la masa, que habíamos dicho que era un electroimán, acá, que está conectado. Aquí al electroimán le pongo una función UDT que jala la masa, entonces la masa hará justamente esto. Va a bajar, estoy al revés, va a bajar hasta una posición, va a volver a subir, o sea, la masa va a hacer esto, va a subir, va a bajar, 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 y después de un rato va a volver a estar en su parte de equilibrio, que es esta, y va a dejar de moverse. Si la fuerza del resorte es una fuerza constante, como es justamente lo que está simulando esta UDT, entonces eso pasará. Se mantendrá el equilibrio y dejará otra vez de moverse toda mi función, y entonces esto es y de t, que como este es un escalón, entonces esto se llama SDT, es la definición entonces de mi función respuesta al escalón que tengo por acá. Y esta es mi hoja 4. Pueden preguntar. Y por el ruido, espero que no nos interfiera demasiado el ruido. Entonces tengo aquí el impulso, ¿no? Decía hace rato que la respuesta al impulso es todo lo que necesito para poder conocer la salida de un sistema ante una señal cualquiera, sin necesidad de resolver ecuación homogénea, ecuación particular, sumar las dos, ajustar las condiciones iniciales del sistema y seguir con mi vida en general, ¿no? Entonces no necesito eso, nada más lo único que necesito es saber esta parte. Y aquí viene el spoiler. La función o la respuesta al impulso de mi sistema, HDT, que coloco, depende, o mejor, más que depende, es de la forma de la respuesta homogénea. Tal cual. O sea, HDT tiene la misma forma que tiene la respuesta o la función homogénea YHDT para cualquier sistema, si sea un sistema lineal, invariante en el tiempo, tienen exactamente la misma forma. Y si recordamos cómo es o de dónde saco la respuesta homogénea, por ejemplo, en el caso del sistema de segundo orden, YB' de t más un coeficiente que le llamo A1 por Y de t más A0' por Y de t, perdón, es la primera derivada. Esto tiene que ser igual a 0, y la forma homogénea que había descrito, YH de t, es siempre de la forma A por E a la ST. O sea que todas las respuestas al impulso de un sistema son formas exponenciales como esta que está definida por acá. Y el orden de la ecuación diferencial o del orden de derivada determina cuántas funciones, cuántas raíces tiene el sistema, es decir,
cuántas funciones son función o son respuesta homogénea de los sistemas. En este caso, para este ejemplo, el polinomio característico queda definido como s cuadrada más a1s más a0. Si desarrollo toda la ecuación, que multiplica a por e a la st, y entonces existen s1 y s2. Y la solución homogénea de h de t va a ser igual a la combinación lineal de estos coeficientes, un a1 por e a la s1 de t más un a2 por e a la s2 de t. Esto es perdón por el escándalo. Si tengo entonces más raíces, entonces todas son sumatorias de este estilo. Por ello, lo que voy a hacer ahorita es únicamente ver cómo se comporta una de estas, porque si sé cómo se comporta una de estas, los sistemas son lineales, entonces si conozco la salida de uno y conozco la salida del otro, que además tiene exactamente la misma forma, o sea que el procedimiento va a ser exactamente el mismo, cambiando únicamente el exponente, puedo desarrollarlo para cualquier forma que yo quiera. Y en ese sentido también, entonces, la respuesta al impulso me dice otro criterio importante en los sistemas, que es la estabilidad del mismo. Entonces, déjenme poner aquí distintas formas de escribir la estabilidad. Como S, como el polinomio característico está dado por estas condiciones, entonces las raíces pueden ser de distintas formas. Si S, que está aquí, si esta raíz es negativa, entonces la exponencial que estoy generando acá es una exponencial decreciente. Y una exponencial decreciente, voy a utilizar otro pedazo de dibujo, como este. Si es una exponencial decreciente, entonces la función sube aquí y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar paulatinamente hacia adelante. Y entonces el área o la función tiende a cero, y cuando yo multiplique, cuando haga la integral, acuérdense que esta es la que volteo y traslado en el tiempo, entonces el área bajo la curva de esto, si es la respuesta escalón, va siendo esta área que está aquí, pero conforme va avanzando el tiempo, esta parte empieza a ser cero y entonces el área se vuelve finita y terminará. Entonces, si la función o si el valor del exponente este es con s menor que cero, tiene esta forma exponencial decreciente, caerá, 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 y el sistema se vuelve un sistema estable porque la salida no se va al infinito. Pero si no pasa eso, si pasa lo opuesto, son mis dibujitos. Si la función respuesta al impulso tiene como salida s mayor que 0, entonces esto va así, y aquí, va a subir, y como es un exponente positivo, la función va para arriba, va para arriba, va para arriba, y entonces cuando yo calculo la integral bajo la curva de esto, ahí va, el área bajo la curva empieza a aumentar, 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 aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar, y entonces el sistema se vuelve un sistema inestable, porque la salida impulso de este sistema va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cuando calculo el área bajo la curva del escalón, el área bajo la curva tiende al infinito, y entonces algo debe proveerme de toda esa energía, y el sistema no es capaz de hacerlo, y entonces el sistema colapsa. Por eso entonces, para que la señal o para que el sistema sea un sistema estable, todos los valores de las raíces deben ser menores a cero en la parte real, por lo menos. La parte real tiene que ser menores a cero. Ahorita no voy a hablar de exponentes complejos porque
complica un poco la existencia, se hace más enredado toda esta parte. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, ya que conozco eso, por eso quiero únicamente calcular ahorita, por lo pronto, una respuesta al escalón utilizando esta forma que es la respuesta al impulso decreciente estable de un sistema continuo, lineal e invariante en el tiempo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner entonces aquí mis ejes otra vez. Mi eje tau. Mi eje t. Ya saben que esto va para acá. Esto es en cero. Entonces los dos ceros están sincronizados. Y mi función es esta, y entonces dije que iba a calcular la respuesta al escalón, por eso entonces coloco un escalón en este dominio que va para acá. Va así. Y entonces hay que escribir la ecuación, y le voy a poner esa ecuación aquí primero. Y de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau. Eso es lo que debo calcular, diferencial de tau. Y x de t es igual a u de t, y h de t es igual a e a la menos s por el tiempo, o s a la menos a, mejor dicho, mejor. Una constante, un valor que es a, voy a suponer que entonces esto es negativo, tal como está pasando por acá. Entonces esa es la función que voy a hacer, y eso es lo que tengo que calcular. Entonces la convolución, estoy aquí otra vez, entonces aquí me hace falta mi línea para decir que esto, déjenme alinearlo por acá, para saber dónde estoy. Entonces aquí, para mi línea, esa línea morada, escribe las formas. Entonces aquí está esa línea morada que me indica la guía de dónde estoy calculando las cosas, y ahora ya puedo empezar a hacer esta operación. Entonces la función de convolución dice: lo que tú tienes que hacer es lo que está descrito en esta ecuación, por largo el apunte, ahí se puede ver, es la integral de menos infinito a infinito de la multiplicación de estas dos funciones, tal cual están escritas aquí, y hacer el área bajo la curva de esas funciones, calcular el área bajo la curva de las funciones. Y en estos pedazos de tiempo, lo que estoy diciendo es que este eje de t, que es este, es el que está desplazando. En este eje de tiempo lo puedo partir en dos. De 0 para acá, entonces esta sería la forma, y la multiplicación de las dos por la ecuación que genero, o sea, la integral de menos infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau, diferencial de tau, es igual a 0. Porque la multiplicación de las dos funciones es 0. Esta función azul multiplica a lo que está en rosa, y eso va a hacer que sea 0 de este lado, y esto que es rosa va a multiplicar a lo que está azul y va a hacer que sea 0 del otro lado. Entonces toda la multiplicación, lo que está dentro de la integral, todo esto se vuelve 0, por una o por otra forma. Es decir, de menos infinito hasta este valor, la función x h de t vale algo, pero la función u de t, u de tau mejor dicho, vale 0. Entonces hace que esto se vuelva 0. Y cuando está del otro lado, esta función vale algo en estos valores, pero la función rosa hace que se vuelva 0. Por eso vale 0 para todo este tiempo que está definida por acá, hasta este punto. En este punto es donde empieza el área, y en este primer punto t igual a 0, el área bajo la curva de esto es 0, porque es el área bajo la curva de un solo punto, y eso vale 0, no importa cómo sea o qué altura tenga un punto. El área bajo la curva de un punto es 0. Entonces aquí estoy
en los valores de 0 que están acá, y aquí arranco en el valor de 0, similar a lo que había dicho que sucede con las condiciones iniciales del sistema cuando parte del reposo. Es exactamente lo mismo. En 0 por la izquierda está en 0, en 0 por la derecha está en 0. Y ahora empiezo a calcular el área bajo la curva de lo que tengo definido por acá. Entonces, lo voy a escribir ahorita. Y de t será igual, de acuerdo a la ecuación, menos infinito a infinito de u de tau por e a la menos a t menos tau, diferencial de tau. Eso es lo que está diciendo. Y aquí me hace falta poner, antes de dt, aquí va u de t menos tau, diferencial de tau. Eso sí es la ecuación completa que tengo que poner. Entonces, déjenme expresarla de esta forma por acá. Suponiendo que yo traslado, decía que entonces aquí solamente existen dos intervalos, o no se tocan o se están tocando las dos señales. Entonces, aquí está definida. La integral dice que vaya desde el menos infinito hasta el infinito de los valores. Pero cuando los valores del tau que estoy evaluando aquí son negativos, para este caso, entonces la función vale 0. No vale la pena que me integre en esas posiciones porque ya conozco cuánto es y es 0. Entonces no necesito formalmente evaluar desde el menos infinito. Basta con que yo evalúe desde 0 hasta esta posición y esa posición es el valor de t. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces la integral ya no va de menos infinito a infinito, sino está acotada, porque las multiplicaciones de esta función por esta función del tiempo t en adelante sobre el eje tau son 0, y sobre el eje tau las multiplicaciones del tiempo o de tau de 0 hacia el menos infinito también son 0. Una integral la puedo partir, si está limitada, si está definida, en cuantos intervalos de integral pueda tener, ¿no? Entonces la estoy partiendo en 3 intervalos, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. De esos 3 intervalos, solamente uno, el del medio, que va de 0 a t, es el que realmente tiene valor. Y por eso entonces esta función y de t es la integral de 0 hasta el tiempo t de la función u de tau vale 1, entonces aquí le coloco 1 por e a la menos a t menos tau, diferencial de tau, y esta función vale 1 también para este intervalo que se ve gráficamente aquí. Entonces la función termina siendo esto, y lo que tengo que calcular es la integral de 0 hasta el tiempo de e a la menos a por el tiempo por e a la a por tau, diferencial de tau. Hice ya la operación de multiplicar este por este por este, están sumándose los dos exponentes, significa que tengo dos números que se están multiplicando, y como mi diferencial es tau, entonces esta cosa que está aquí es una constante y sale de la integral. Entonces esto es igual a e a la menos a por el tiempo, que va a multiplicar de 0 a t de e a la a tau, diferencial de tau. Y eso es lo que tengo que resolver para esta función, y esta ecuación es la que me va a decir, porque que la resuelve, me va a decir cuál es el valor del área bajo la curva de esto y de la integración que voy a generar. Entonces, antes de calcularla gráficamente, la voy a calcular gráficamente. Y decía, igual que hace rato con el ejemplo de la función que sube y baja, lo que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva. Entonces, esta función, vemos como el área vale 0, porque es un área de un punto, empieza a incrementar, pero esta función empieza a bajar y ser más pequeña, hasta llegar a un punto en donde esto tiende a 0, y entonces el área ya va a aumentar realmente muy poco en función del tiempo. Significa que en los primeros instantes del tiempo esto empieza a subir, o sea, va a ir subiendo hasta esta función, acá. Entonces, empieza en 0, sube, llega hasta un límite, y ese límite se mantiene y se queda, que es algo como lo que estoy bosquejando acá.
ahorita calculo cuánto va a llegar, a cuánto llega ese umbral, pero es lo que estamos viendo aquí. El área bajo la curva, ya puedo decir que esto es únicamente el área bajo la curva y entonces se mantiene y se queda ahí de manera constante a lo largo del tiempo. Entonces, ahorita en la siguiente hoja solamente voy a resolver esta parte que está definida por acá. La 6. Ya sé a dónde tengo que llegar, por eso me sirven las gráficas y entender el fenómeno para ver qué es lo que debe pasar, y las ecuaciones deben describir lo que estoy observando. La realidad no puede ir, o las ecuaciones no pueden ir contra la realidad. Si la realidad me dice otra cosa, entonces mi planteamiento teórico está mal. Es convolución. Y esto es t es igual a e a la menos a por el tiempo, que multiplica a la integral de 0 a t de e a la a tau diferencial de tau. Y esta integral es una integral realmente sencilla. Esto es igual a e a la menos a por el tiempo, que multiplica a 1 sobre a y e a la a tau evaluado entre 0 al tiempo. Y entonces evalúo los dos límites de integración. Esto sería igual a e a la menos a por el tiempo por 1 sobre a, que multiplica a esta función evaluada aquí, o sea, e a la at, menos esta función evaluada en 0, que esto es igual a 1. Y ahora ya puedo, entonces, esto es una constante, la paso de este lado, este multiplica a este multiplica a este, pero da la casualidad que estos dos son el mismo valor con signos opuestos en su exponente, o sea, esto va a ser e a la 0, y la función se simplifica como 1 sobre a, que multiplica a 1 menos e a la menos a por el tiempo, que estoy colocando aquí. Y de acuerdo a mis límites de integración, esto sucede a partir del tiempo 0 en adelante. Entonces la función escalón, que es esto, va a ir multiplicada por una función del tiempo t. Y finalmente quedó ahora ya en esta variable que es el tiempo, y ya tengo entonces la descripción completa de mi función escalón. Esto es y de t, y como esto es un escalón, esto es la función escalón, la respuesta de escalón de mi sistema. Y tengo justamente la forma que me está describiendo acá. Déjenme ponerlo así, para que lo podamos ver. Ahí está. Es una constante, un escalón, que está multiplicando a u de t. Lo voy a poner aquí con lápiz. Entonces tengo un escalón aquí, que está multiplicando, o que está ahí, y a ese escalón le estoy restando una función justo como la que había utilizado, o la misma función de hecho que había utilizado para esta parte. Es esta misma función la que utilicé para estar haciendo esto. Entonces, en el primer instante, las dos funciones valen 1, y por eso el resultado de la resta de esas dos es 0. Conforme va creciendo, o conforme va avanzando el tiempo, mejor dicho, entonces a esta función en 1, que está aquí, voy a pintarla más fuerte porque casi no se ve, está, esa función que está en 1, le estoy restando valores cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, y entonces la función empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Aquí esta función ya vale 0, entonces se mantiene en 1, y eso es lo que está pasando justamente con esta curva morada que está acá. Y este factor 1 sobre a es el escalamiento que recibe, y entonces esta altura que tiene aquí va a ser finalmente 1 sobre a, y la función, tanto mi suposición que estaba haciendo de la convolución como la ecuación que estoy desarrollando, tienen sentido. Y vuelven a aparecer las partes que alguna vez ya había dicho. Esta primera, un poco así. Esto es la respuesta o el estado estable del sistema, y p de t, y esto es la respuesta transitoria del sistema de h de t. Entonces,
Al igual que si hubiera hecho el desarrollo en el tiempo, vuelven a aparecer esas dos partes. Algo que es dependiendo exclusivamente de la entrada y algo que depende del sistema, que aquí está presente. Entonces, esta es la parte inercial del sistema. Si cambio del sistema, cambia la respuesta, y por eso estas formas, y de hecho la altura que tiene esta gráfica, esta acá, depende del propio sistema, como se ve aquí, 1 sobre A. Por eso entonces el análisis de estas funciones, utilizando esta estrategia de convolución, es útil y sigue siendo coherente con lo que ya había hecho en el análisis del tiempo. Voy a poner otro ejemplo común, que es, ahora voy a convolucionar dos series exponenciales, decrecientes las dos, para que sean las dos estables. Entonces, déjenme poner otro. Y eso ya será el último ejemplo de hoy. Vamos a ser felices y comer. Entonces, 6 la hoja 7. Convolución, entonces x1 de t es igual a e a la menos a por el tiempo, que está aquí, por u de t, para que sea una función exponencial creciente, que inicia en algún momento. x2 de t va a ser igual a e a la menos b por el tiempo por u de t, y voy a suponer que a es mayor que b, nada más lo voy a suponer. No necesito números, no necesito saber eso que está pasando aquí. Entonces lo grafico. Aquí y de t es igual a x1 de t en convolución con x2 de t. 0. Aquí voy a poner la gráfica. Tau, tiempo t0. Y entonces tengo señal 1, son decrecientes, entonces hace esto, está aquí. Señal 2, dibujo en mi papel albanene. Esto. Estoy colocando acá. Entonces, como A es mayor que B, entonces, si no estoy mal, esta sería el valor de, esta sería x1 y esta es x2 en el tiempo. Entonces, esto es x1 de t y esto es x2 de t. Que tiene el exponente más grande, es la que cae más rápido. Ahí está. Y entonces ahora vamos a hacer la convolución de estas dos funciones. Ahí está mi función. Ya sé que va a ir pintando sobre esta posición, entonces recortamos un poco. X2 es esa azul, ¿verdad, Pro? X2 es la azul, la que ya está puesta en tau. Sí. Ah, ok. Fast and dirty, perdón, pero esto así es. Ahí están mis funciones, ¿no? Y vuelve a pasar exactamente lo mismo que ha pasado o que ha venido pasando todo el tiempo que tengo acá. Este, que es el inicio de la otra función, es donde voy a pintar en el eje que está abajo, en el eje tau. Entonces ahí va guiándose, 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 guiándose. Antes de que empiece o antes del tiempo t igual a 0, las dos funciones, la multiplicación de las funciones son 0, porque ahí está, no se tocan. Y después de que sea 0, entonces se empieza a ver la multiplicación de ambas funciones que están acá. La multiplicación
es la multiplicación de las funciones. Usualmente cuando se explica con escalones se pierde la idea de que esto es la multiplicación de las dos, porque el escalón es el neutro de la multiplicación, pero ahora lo que tengo que hacer es tomar esta, su ecuación, multiplicarla por esta, y eso ya no es 1 todo el tiempo. Entonces, eso es distinto. Pero lo que sí va a pasar es que en los primeros instantes la multiplicación va a ser grande, porque este punto y este punto son más o menos de la misma altura, pero conforme pasa el tiempo, que es lo que está pasando por aquí, las multiplicaciones, la multiplicación de las funciones, tiende a ser muy chiquita, porque la línea azul ya está muy pequeña por acá, o sea, hace que todos estos valores sean pequeños, y la rosa hace que estos valores sean pequeños. Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora empiezo a hacer esto, ¿no? Ya no vale la pena que ponga y de t en estos instantes, porque ya sabemos que vale 0. Está aquí. Y ahora es el área bajo la curva de esta multiplicación de funciones. Entonces, arranca en 0, que estos valores de aquí. Después, la multiplicación, como había dicho, se vuelve algo un poco grande, o empieza a crecer, 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 y después de un cierto tiempo va a empezar a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y, perdón, ya ando borracho con mi señal, termina siendo 0. Entonces la forma va a ser algo así, lo que podemos observar ahí. Y las ecuaciones deben ser coherentes con esa forma que estoy colocando. Entonces, igual que hace rato, la integral ya no va a ser desde menos infinito a infinito, sino va a ser desde 0 hasta el valor de tiempo que está aquí. Entonces es y de t es igual a la integral desde 0 hasta el tiempo de e a la menos a tau, porque es la que estoy, no, ¿cuál es la que metí es la otra? Entonces a la menos b tau por e a la menos a de menos tau diferencial de tau. Igual que hace rato, entonces esta es la integral. Este término e a la menos at sale como una constante de mi integración, 0 a t. Aquí lo hice muy pequeño, ya no me ocupo. De e a la menos b tau por e a la tau diferencial de tau. Y como están en la misma base, los exponentes los puedo sumar. Entonces esto es igual a e a la menos at por e a la tau, integral 0 a t, e a la tau de a menos b diferencial de tau. Reemplazo los exponentes y ahora ya puedo hacer la evaluación de la integral formalmente. Entonces esto es igual a e a la menos at por 1 sobre a menos b, este es el exponente, que multiplica a e a la tau a menos b, evaluado entre el tiempo y 0. Se acabó. Y ahora, entonces, termino mi desarrollo. E a la menos at multiplica a 1 sobre a menos b. Esta función evaluada en el tiempo sería multiplicando a e a la t por a menos b menos esta función evaluada a 0, 1. Y ahora puedo entonces incorporar esta parte o que había quedado afuera porque era un escalar para la variable tau. Ahora ya puedo meterla en mi ecuación. Y entonces este que está aquí multiplica a este término, e a la menos at por e a la at es 1, o sea, solo sobrevive e a la menos bt, menos b, multiplica a e a la menos bt menos e a la menos at. Esta es mi función completita. Este término que está aquí, perdón, este término, e a la ta, se cancela, o el exponente, mejor dicho, se cancela con este menos at, porque son opuestos. Este sobrevive, porque este no se ha cancelado, que es este término, y este simplemente la multiplicación por este que está aquí afuera. Y entonces esta ecuación que está aquí se supone que hace esto que está acá. Vamos a ver si es cierto. Y ya habíamos dicho también que, dado que estos valores son negativos, que son 0 para los valores negativos en el tiempo, entonces simplemente
multiplico por u de t y tengo entonces mi ecuación completa. Cuando el tiempo t es igual a 0, entonces estos dos son 1, o son 0 estos dos funciones son 1 y entonces eso se vuelve 0. Por lo menos en primer instante está pasando por aquí. Y lo que tengo aquí es la resta de dos funciones exponenciales, que son justamente estas dos funciones exponenciales que tengo acá. La de tasa más grande, o la de menor decaimiento, mejor dicho, esta, le estoy restando la otra que tiene la tasa más grande de decaimiento. Y entonces, lo que va a pasar es que si estoy restando estas dos, en el primer instante 0, en los primeros instantes se parecen mucho, que es cuando arrancan, y después se empiezan a separar las dos funciones, que es esta panza que se forma entre las dos, y luego vuelven a ser 0, justamente como se ve esta gráfica que está aquí, con una altura diferenciada, que está dada por este término que tenemos acá. Entonces, casa, otra vez la idea de la convolución. No tuve que calcular respuesta homogénea, respuesta particular para esta función que estaba aquí, simplemente utilicé la ecuación de convolución para resolver este sistema. Con otra forma, con el análisis en tiempo, debo llegar exactamente a lo mismo. Eso es lo que debería pasar. Si lo hago con ese otro análisis, 7 de octubre 2021. Y entonces, con esa forma, ya podemos tener, ahora sí, idea para una tarea de convolución.